Laura Ferrer, del Laboratorio de Circuitos Neuronales, y voy a hablar sobre la hiperactividad del circuito amígdalo-hipocámpico durante la ansiedad y su reversión por estimulación cerebral profunda. La ansiedad y la depresión son las enfermedades mentales más prevalentes en todo el mundo. A menudo se dan de forma conjunta, empeorando la calidad de vida. En la práctica clínica surgen dos problemas: no disponemos de biomarcadores objetivos para el diagnóstico y la proporción de pacientes que no responden al tratamiento es alta, y en los casos en los que sí que es efectiva, tarda semanas en hacer efecto. En ambos trastornos se ha observado una alteración en el circuito amígdala-hipocampo-corteza prefrontal. La amígdala, que es el alarma del cerebro, se encuentra hiperactiva, y el hipocampo, que gestiona la memoria y el aprendizaje, funciona de forma inadecuada. Si llegásemos a entender cómo funcionan, mejoraría la búsqueda de biomarcadores de tratamientos efectivos. Con la estimulación cerebral profunda o DBS de una zona de la corteza prefrontal, se ha visto que actúa como tratamiento antidepresivo de acción rápida, aunque el mecanismo es por ahora desconocido. En cuanto a los métodos, analizamos el funcionamiento del circuito amígdala-hipocampo en un modelo animal de ansiedad y estudiamos el efecto de la DBS. Para ello se implantaron 4 electrodos de registro en el encéfalo de la rata anestesiada, concretamente en hipocampo dorsal, intermedio ventral y amígdala basolateral. Y para realizar la DBS insertamos un electrodo de estimulación implantado en corteza infralímbica que tiene efecto antidepresivo. El experimento consistió en hacer primero un registro basal, seguido de una administración control con suero salino, y más tarde se administra el fármaco, que es un agonista parcial inverso de benzodiazepinas con un conocido poder ansiogénico. Tras dejar un tiempo, se realiza la estimulación durante 1 hora y por último se sigue registrando unos minutos tras finalizar la estimulación. En cuanto a los resultados, primero realizamos un registro en ejemplar sin DBS para establecer la duración y el efecto de la droga. Al principio tenemos frecuencias entre 1 y 2 hercios propias de la anestesia, y al inyectar el fármaco observamos un aumento de la frecuencia en torno a 3-4 hercios. Al aplicar la DBS, si analizamos la evolución temporal de la frecuencia pico, vemos que al administrar el fármaco la frecuencia sube hasta unos 3-4 hercios, que es el ritmo teta, y la DBS elimina ese efecto, volviendo a una frecuencia similar a la de la anestesia. Este efecto de la DBS perdura incluso tras suspender la estimulación. Como la frecuencia predominante fue teta, se analiza en profundidad porque se ha visto que es un posible biomarcador. En periodos basales no hay teta, pero cuando administramos la droga de una forma cuando administramos la droga ansiógena, la oscilación aparece de forma muy sostenida. Al aplicar la DBS, esta oscilación patológica se reduce drásticamente. Al principio la DBS acorta tiempos en los que el hipocampo está en teta y luego lo hace desaparecer casi por completo. Aparte del ritmo teta, hemos visto que cada estructura que registramos trabaja en otras frecuencias en condiciones de ansiedad. La droga en todos los canales elimina ondas lentas y aumenta el teta bajo, pero curiosamente teta alto solo aumenta en hipocampo dorsal, que es la parte más cognitiva, y delta y beta aumentan en las regiones más emocionales, que es hipocampo intermedio, ventral y amígdala basolateral. Las frecuencias a las que se comunican las regiones cerebrales funcionan como en la radio. Si están a la misma frecuencia se pueden comunicar y si no, no. Esto sugiere que dentro del circuito, cuando hay ansiedad, la parte emocional y la cognitiva se desacoplan. Y esto podría explicar por qué no funcionamos bien cognitivamente bajo condiciones de ansiedad o depresión. Lo que vemos de nuevo es que la DBS devuelve a todas las regiones a las condiciones control. Algunos autores han descrito como biomarcador de ansiedad la correlación entre las ondas beta y delta, pero nosotros vemos gran diferencia en hipocampo ventral y algo en intermedio, no en hipocampo dorsal, y de nuevo la DBS reduce esta correlación. Hemos analizado también el grado de comunicación entre las estructuras en cada una de las bandas de frecuencias y observamos lo mismo, que durante la ansiedad se establece un aumento de comunicación a frecuencias características y que la DBS revierte esos cambios. Por último, hemos analizado cómo se coordinan las distintas oscilaciones entre sí. Lo que vemos principalmente es que las ondas beta y delta están muy activas en la ansiedad y que la DBS lo elimina. En el conjunto de todo el circuito, la DBS provoca una coordinación entre la actividad local de cada estructura con ondas que integran el funcionamiento en común, indicando un mejor funcionamiento colectivo de la red. En conclusión, lo que vemos son diferentes patrones eléctricos que pueden constituir posibles biomarcadores de ansiedad y que la aplicación de 1 hora de DBS los revierte, haciendo que el circuito amígdalo-hipocámpico funcione mejor. Estos resultados podrían explicar en parte los efectos terapéuticos de la DBS. Gracias.